Prefiero a otro. Mi madre me abandonó por su amante. Así que arruiné su nueva vida. No sé muy bien cómo empezar esto, pero supongo que si estoy escribiendo aquí es porque ya no puedo seguir guardándolo. Cuando tenía 6 años, mi madre me miró a la cara y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza como si hubiera sido ayer: prefiero a otro. No fue una discusión larga ni un momento dramático de película, fue seco, directo, y después simplemente se fue. Me dejó con mi abuela sin mirar atrás, como si yo fuera un objeto olvidado. Durante años intenté convencerme de que había una razón lógica, algo que yo no entendía porque era niño, pero mientras crecía me di cuenta de algo peor: nadie me daba la misma versión de lo que pasó esa noche. Mi abuela siempre evitaba el tema, cambiaba de conversación o decía ya no importa, y cuando insistía, sus respuestas eran vagas, como si estuviera protegiendo a alguien o escondiendo algo. En la escuela, mientras otros hablaban de sus familias, yo aprendí a quedarme callado, a observar, a analizar. Supongo que ahí empezó todo, esa manía mía de fijarme en los detalles, en los silencios incómodos, en las mentiras mal construidas. No soy un genio ni nada por el estilo, pero cuando alguien miente, lo noto, y eso me ha metido en problemas más de una vez. La cosa es que hace unos días encontré algo que no debería haber visto: una caja vieja en el armario de mi abuela, llena de papeles, fotos y recortes. No estaba escondida como en las películas, pero tampoco estaba a la vista. Dentro había fotos de mi madre, pero no eran como las recordaba. Estaba con otro hombre, sonriendo de una forma que nunca vi conmigo, y en algunas imágenes aparecía un niño más pequeño que yo, o al menos eso parecía por las fechas escritas atrás. Lo raro no fue solo eso, lo raro fue una dirección anotada varias veces, como si fuera importante. No dije nada en ese momento, pero desde entonces no puedo dejar de pensar en lo mismo: si mi madre rehizo su vida, ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Y por qué parece que borró completamente que yo existí? He estado considerando ir a esa dirección, solo para ver, para confirmar si es real o si estoy armando una historia en mi cabeza. Parte de mí dice que es una mala idea, que remover el pasado solo va a empeorar las cosas, pero otra parte quiere respuestas, aunque no me gusten. No sé si esto es venganza o solo curiosidad enfermiza, pero ya tomé una decisión: voy a ir. Aunque no esperaba que al llegar a esa dirección, lo primero que vería no sería a mi madre, sino a alguien que me reconoció antes de que yo pudiera reaccionar. Me quedé congelado cuando ese chico me miró fijamente desde la entrada de la casa, como si estuviera tratando de recordar de dónde me conocía, y lo peor es que yo sentí lo mismo, una sensación incómoda, como si hubiera algo en su cara que me resultaba familiar sin poder explicarlo. Entonces fue él quien rompió el silencio primero. ¿Te perdiste o qué?, lo dijo con un tono medio molesto, pero no agresivo, más bien desconfiado, y ahí fue cuando reaccioné y solté lo primero que se me ocurrió. Estoy buscando a alguien, creo que me equivoqué de dirección, torpe, poco creíble, pero suficiente para que no siguiera preguntando demasiado, aunque no dejó de mirarme raro, como si algo no le cuadrara. Y antes de que pudiera irme, escuché una voz desde dentro de la casa, una voz que no había escuchado en años pero que reconocí al instante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, me tensé, dejé de respirar por un segundo, y él giró la cabeza para responder: ya voy. Luego volvió a mirarme. Y dijo: si no es aquí, entonces lárgate, estás bloqueando la entrada. No lo dijo con maldad, pero tampoco con amabilidad, y eso me bastó para dar media vuelta y caminar lo más normal posible hasta la esquina. Aunque por dentro sentía que todo me estaba explotando, no había duda, era ella, estaba ahí, viviendo como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Me apoyé en un poste y traté de ordenar mis ideas porque ir así sin pensar fue estúpido, no tenía plan, no sabía qué decir. Ni siquiera estaba seguro de querer verla cara a cara, pero ahora ya sabía algo importante: la dirección era real, la familia era real, y ese chico tenía que ser el hijo que tuvo después de irse, lo cual complicaba todo más de lo que esperaba, porque no era solo mi madre y su amante, era una familia completa, una rutina, una vida estable, lo que significaba que cualquier cosa que hiciera no solo los afectaría a ellos, sino también a alguien que no tenía culpa directa de lo que pasó. Y eso me frenó un poco, no voy a mentir, pero al mismo tiempo algo dentro de mí se negó a simplemente alejarse como si nada, no después de haber llegado tan lejos, así que hice lo único que tenía sentido en ese momento: observar. Regresé al día siguiente, pero esta vez sin acercarme tanto,
Me quedé en una tienda cercana fingiendo revisar el celular mientras veía quién entraba y salía, horarios, rutinas, cualquier cosa útil, y fue ahí cuando noté algo que no esperaba: el hombre de las fotos, él. Amante, no se comportaba como alguien tranquilo, no era la imagen de familia perfecta que aparentaban desde fuera, había tensión en sus movimientos, en cómo hablaba con el chico, incluso en cómo miraba hacia la calle como si siempre estuviera alerta, y eso me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, había más grietas de las que imaginaba. Pero lo que realmente me hizo quedarme helado fue ver a mi madre salir de la casa y mirar directamente hacia donde yo estaba, como si supiera que alguien la estaba observando. Sentí un golpe seco en el pecho cuando nuestras miradas casi se cruzan, pero reaccioné a tiempo y bajé la vista al celular como si estuviera completamente distraído, aunque por dentro estaba en pánico, porque no tenía forma de saber si realmente me había visto o si solo fue coincidencia, pero esa sensación de que algo no estaba bien no se me quitó en todo el día, y en lugar de irme, hice algo bastante estúpido: me quedé más tiempo del necesario, intentando confirmar si había sido imaginación mía, y eso casi me cuesta caro, porque unos minutos después el tipo, el amante, salió de la casa con una expresión tensa y empezó a mirar alrededor, no de forma casual, sino como alguien que está buscando a alguien específico. Ahí fue cuando entendí que quedarme quieto no era una opción, así que entré a la tienda sin comprar nada, fingiendo que recién llegaba, y esperé unos minutos antes de salir por otra puerta, dándole la vuelta a la cuadra para no cruzarme con él, mientras caminaba rápido. Tratando de no llamar la atención, me di cuenta de algo importante: si ya estaban alerta, no podía seguir actuando así, necesitaba un plan real, algo que no dependiera de la improvisación, porque la próxima vez no iba a tener tanta suerte. Esa noche casi no dormí, dándole vueltas a todo, evaluando opciones como si fuera un problema de lógica. Acercarme directamente estaba descartado, demasiado riesgo. Confrontarlos tampoco tenía sentido, no iba a conseguir respuestas claras y probablemente solo iba a empeorar todo. Entonces pensé en algo más simple: acercarme al punto más débil de esa familia, el chico. Al día siguiente en la escuela, todavía tenía esa idea rondando en la cabeza, pero no esperaba que las cosas se alinearan tan rápido, porque durante el descanso lo vi: era él, el mismo chico de la entrada, sentado con otros, riéndose como si nada, y eso me dejó paralizado unos segundos. De todas las posibilidades, esta era la más improbable, y sin embargo ahí estaba, en mí mismo colegio, en el mismo patio, a unos metros de mí, lo cual cambiaba completamente el juego, porque ya no necesitaba forzar un acercamiento, el contacto era inevitable, pero también hacía todo más peligroso, porque si cometía un error, no solo arruinaba mi plan, también podía exponerme antes de tiempo. Me quedé observándolo más de lo que debería, analizando cómo hablaba, cómo reaccionaba, tratando de entender qué tipo de persona era, hasta que en un momento levantó la vista y me vio, esta vez sin duda, sin margen de error. Nuestros ojos se encontraron y no apartó la mirada de inmediato, al contrario, frunció el ceño, como si algo finalmente encajara en su cabeza, y antes de que pudiera decidir qué hacer, se levantó de su asiento y empezó a caminar directamente hacia mí. Lo vi acercarse y, por primera vez desde que empecé con esto, no tuve un plan inmediato, así que me quedé ahí, quieto, tratando de parecer normal mientras mi cabeza iba a mil. Y cuando estuvo a unos pasos, habló sin rodeos: oye, tú eres el de ayer. No, no sonaba enojado, pero sí incómodo, como si estuviera intentando confirmar algo que no terminaba de entender, así que solté una media verdad: sí, me equivoqué de dirección. Él no respondió de inmediato, solo me miró fijamente unos segundos más y luego dijo algo que no esperaba: no te equivocaste tanto, esa casa no recibe visitas raras. Eso me hizo tensarme, pero decidí no retroceder. No soy raro, solo estaba buscando a alguien. Él soltó una risa corta: pues no lo encontraste, y créeme, mejor así. Ese comentario me llamó la atención, demasiado directo para alguien que no sabía nada, así que me arriesgué un poco. ¿Por qué? Él dudó, miró hacia atrás como asegurándose de que nadie estuviera escuchando y luego dijo en voz más baja: porque ahí adentro, las cosas no son como parecen. Eso cambió todo, no era solo una suposición mía, había algo más, algo que incluso él notaba, y antes de que pudiera preguntarle más, uno de sus amigos gritó su nombre y él se apartó un poco, pero antes de irse me lanzó una última mirada, más seria que antes: si vuelves a aparecer por ahí, hazlo con cuidado, y se fue como si nada, dejándome con más preguntas de las que ya tenía. Ese día no intenté acercarme de nuevo, necesitaba pensar.
Vi en los siguientes pasos, porque esto ya no era solo observar desde lejos, ahora tenía un punto de entrada real, pero también un riesgo mayor si ese chico empezaba a sospechar demasiado. Todo se podía venir abajo antes de tiempo, así que decidí hacer lo más lógico, acercarme de forma gradual, sin forzar nada, usar la escuela como puente, aunque no sería fácil porque claramente él ya tenía cierta desconfianza hacia mí, y como si el destino quisiera complicarlo más, al día siguiente terminé sentado justo detrás de él en clase por un cambio de lugares que nadie pidió, lo cual era perfecto, o un desastre, dependiendo de cómo lo manejara, y lo comprobé en menos de 5 minutos, cuando sin girarse siquiera, habló en voz baja, no es casualidad, ¿verdad? Dejándome claro que ya no estaba lidiando con alguien que se traga cualquier excusa, y que un solo error más podía arruinar todo antes de empezar. No respondí de inmediato, porque cualquier cosa que dijera en ese momento podía delatarme, así que hice lo único que se me ocurrió, jugar a medias, depende, tú crees en las casualidades, él soltó un suspiro, como si ya estuviera cansado del tema, y por fin se giró un poco, lo suficiente para mirarme de reojo, no, y tú tampoco deberías, su forma de hablar no era la de alguien ingenuo, eso estaba claro, así que decidí bajar un poco la guardia sin soltar todo, mira, no vine por ti, pero... Ahora que sé quién eres, tal vez sí me conviene hablar contigo, eso hizo que frunciera el ceño, pero no se alejó, lo cual ya era buena señal. ¿Sobre qué? Preguntó, y ahí fue donde tuve que medir bien mis palabras. Sobre lo que pasa en tu casa, el silencio que siguió fue incómodo, pesado, y por un segundo pensé que había cruzado la línea, pero en lugar de enojarse, se recostó en la silla y murmuró. Sabía que no era solo un tipo perdido, luego agregó algo que no esperaba, pero si crees que te voy a contar cosas así porque sí, estás equivocado. Justo en ese momento el profesor llamó la atención y tuvimos que guardar silencio, pero el ambiente entre nosotros ya había cambiado, no era desconfianza pura. Ahora había interés, y eso era mejor de lo que esperaba. Al terminar la clase, él no se fue de inmediato, se quedó recogiendo sus cosas más lento de lo normal, como dándome tiempo. Así que me acerqué un poco y le dije en voz baja, no necesito que me cuentes todo, solo dime si estoy equivocado. Él levantó la mirada, serio, equivocado en que, tragué saliva antes de soltarlo, porque no había vuelta atrás después de esto, en que tu casa no es tan perfecta como parece, esta vez no dudó tanto, apretó los labios y miró hacia la puerta antes de responder, depende de lo que entiendas por perfecta, luego cerró su mochila de golpe y se puso de pie, si quieres hablar, no aquí, eso era básicamente una invitación, aunque no lo admitiera, así que lo seguí después de clases hasta un parque cercano donde no había casi nadie, el ambiente era tenso, ninguno de los dos sabía exactamente cuánto confiar en el otro, y fue él quien rompió el silencio primero, empieza tú, ¿qué quieres realmente? Y ahí fue donde cometí mi primer error serio, porque en lugar de mantenerlo controlado, dejé que algo de lo que llevaba años guardando se colara en mis palabras, quiero entender por qué tu familia existe, y la mía no. Apenas lo dije, su expresión cambió por completo, ya. No era desconfianza, era algo más cercano a una sospecha peligrosa, y en ese momento supe que había dicho demasiado, pero lo peor fue que en lugar de alejarse, dio un paso más cerca y dijo en voz baja, entonces no viniste por mí, viniste por ella, ¿verdad? Y por primera vez, sentí que el control de la situación ya no estaba completamente en mis manos. No respondí enseguida, pero tampoco lo negué, y ese silencio fue suficiente para que él entendiera más de lo que yo quería mostrar. Se quedó mirándome unos segundos, evaluándome igual que yo lo había estado evaluando a él estos días, y luego soltó algo que me descolocó por completo. Entonces eres parte de lo que ella no quiere contar. No fue una pregunta, fue una conclusión, y lo peor es que no estaba del todo equivocado, así que intenté recuperar terreno. No sabes de qué estás hablando. Pero sonó más débil de lo que esperaba. Él negó con la cabeza y soltó una risa sin humor. No, el que no sabe eres tú, ahí dentro nadie dice la verdad completa, eso encajaba demasiado bien con lo que yo ya sospechaba. Así que en lugar de seguir negando, decidí cambiar de enfoque. Entonces dime tú, ¿qué pasa ahí? Él dudó, claramente luchando entre callarse o soltar algo, y al final dijo, mi papá no confía en ella, y ella vive como si lo estuviera traicionando todo el tiempo, aunque no lo haga. Eso me hizo fruncir el ceño. ¿Y tú? Pregunté. Él se encogió de hombros. Yo solo estoy en medio, como si todo fuera una bomba que nadie quiere desactivar. Esa frase se me quedó grabada, porque describía exactamente lo que yo estaba empezando a ver desde fuera, una relación sostenida más por miedo que por amor, lo cual abría una posibilidad clara, una grieta que podía ampliarse.
Pero antes de pensar en eso, había algo más urgente. ¿Ellos saben algo de mí?, pregunté, intentando sonar neutral. Él me miró fijo. No, pero si sigues acercándote así, lo van a saber. Luego añadió algo que me dejó helado. Y créeme, no quieres que él empiece a hacer preguntas sobre ti. Ese él no sonó como una simple advertencia. Sonó como experiencia, como si ya hubiera visto de lo que era capaz. El silencio volvió, más pesado que antes, y por un momento pensé en detenerme, en dejar todo hasta ahí, porque ya tenía suficiente para entender que no era una situación simple, pero entonces recordé esa frase. Prefiero a otro, y algo dentro de mí simplemente no pudo soltarlo, así que tomé una decisión que probablemente iba a complicarlo todo más. Voy a seguir, dije sin rodeos. Él me miró como si estuviera evaluando si era un idiota o alguien serio, y después de unos segundos suspiró. Entonces deja de hacerlo mal. Eso me sorprendió, que, si vas a meterte en esto, al menos hazlo bien. Su tono ya no era solo defensivo, ahora había algo más, una especie de aceptación incómoda, y antes de que pudiera responder, añadió, pero si te metes con él directamente, te vas a arrepentir, y se dio la vuelta para irse, dejándome ahí con una mezcla rara de advertencia y permiso, y aunque no lo dijo directamente, estaba claro que ya no éramos completamente extraños, lo que significaba que, de alguna forma, acababa de cruzar un punto del que ya no podía volver atrás, pero lo que no esperaba era que esa misma noche, al regresar a casa, encontrara la caja de mi abuela abierta y a ella esperándome, sentada, con una expresión que nunca le había visto antes. Me quedé parado en la puerta sin saber qué decir, porque la escena ya lo decía todo, la caja sobre la mesa, los papeles desordenados, las fotos fuera de su lugar, y mi abuela mirándome como si finalmente hubiera confirmado algo que llevaba tiempo sospechando. Fuiste a buscarla, ¿verdad? No gritó, no se alteró, pero ese tono calmado fue peor, porque significaba que esto no era una simple discusión, así que intenté mantenerme firme, solo quería respuestas. Ella cerró los ojos un segundo y negó despacio. Eso es exactamente lo que temía. Me acerqué un poco. Entonces dámelas tú, porque nadie me ha dicho la verdad. Hubo un silencio largo, incómodo, y por un momento pensé que iba a volver a evitarlo como siempre, pero esta vez fue diferente. Suspiró y señaló la silla frente a ella. Siéntate, pero entiende algo, lo que vas a escuchar no te va a gustar. Me senté sin apartar la mirada, porque después de todo esto ya no había forma de echarme atrás, y entonces empezó, no con detalles dramáticos, sino con algo más frío, más directo. Tu madre no solo se fue por ese hombre, ya estaba con él desde antes. Apreté los puños, pero no dije nada, dejé que continuara. La noche que te dejó, hubo una discusión, pero no como crees, no fue porque tú fueras un problema, fue porque ya había tomado una decisión. Eso chocaba con todo lo que me había dicho a mí mismo durante años, pero no era suficiente. Entonces, ¿por qué me dijo eso?, pregunté, mi voz sonó más tensa de lo que quería. Mi abuela dudó, y ese pequeño gesto fue lo que más me molestó. Dilo, insistí, y finalmente lo hizo, porque era más fácil culparte a ti que admitir lo que estaba haciendo. Esa respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, no porque fuera complicada, sino porque era simple, demasiado simple, y aún así sentía que faltaba algo. No es todo, dije, mirándola fijo. Ella bajó la mirada, confirmándolo sin palabras. ¿Qué más?, insistí, y después de unos segundos añadió, ese hombre no quería que tú estuvieras. El silencio que siguió fue pesado. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque en el fondo ya entendía. Significa que tu presencia era un problema para la vida que ellos querían construir. Eso me hizo soltar una risa corta, amarga. Entonces simplemente me borraron. Mi abuela no respondió, y eso fue suficiente, pero justo cuando pensé que ya había escuchado lo peor, añadió algo más, algo que no esperaba. Pero hay algo que no sabes, y que ellos tampoco quieren que sepas. Levanté la mirada de inmediato. ¿Qué cosa? Ella dudó otra vez, pero esta vez parecía miedo, no duda, y eso me puso en alerta. Ese hombre no es tan simple como parece, y si te acercas más, no solo vas a remover el pasado, vas a meterte en algo que no controlas. Eso me dejó pensando, porque no sonaba como una advertencia vacía, sonaba como alguien que sabía más de lo que estaba diciendo. Y cuando intenté presionarla para que hablara claro, simplemente negó con la cabeza. Hasta aquí puedo decirte, lo cual solo empeoró todo, porque ahora no solo tenía respuestas, tenía un nuevo misterio encima, uno que no encajaba del todo con lo que había visto hasta ahora. Y mientras subía a mi cuarto, con la cabeza llena de cosas que no terminaban de cerrar, entendí algo importante. Ya no se trataba solo de mi madre,
ese hombre también era una pieza clave en todo esto, y probablemente la más peligrosa, aunque no imaginaba que iba a confirmarlo antes de lo que esperaba. Dormí poco esa noche, y no por falta de cansancio, sino porque todo lo que me dijo mi abuela no terminaba de encajar con lo que había visto hasta ahora, así que al día siguiente fui al colegio con una idea clara. Necesitaba más información, pero esta vez sin cometer el mismo error de hablar de más. Cuando lo vi en el patio, él ya me estaba mirando, como si hubiera estado esperando que apareciera, así que me acerqué sin rodeos. Tenemos que hablar. Él alzó una ceja. Otra vez tú, pero no sé. Lo cual ya decía bastante. Caminamos hasta un lugar más apartado y esta vez fui directo. Ayer dije cosas que no debía, ignóralo. Él cruzó los brazos. Muy conveniente, suspiré. Lo que importa es esto. Tú, papá, ¿a qué se dedica realmente? Esa pregunta lo tomó por sorpresa, no por el contenido, sino por lo específica. ¿Por qué te importa eso? Dudé un segundo, pero respondí con otra media verdad, porque no encaja. Su comportamiento no es normal. Él se quedó en silencio unos segundos, evaluando si valía la pena responder, y al final soltó: no tengo una respuesta clara, pero hay cosas raras. Eso me bastó para seguir. Como que, miró alrededor antes de hablar más bajo. Gente que viene a la casa a horas raras, llamadas que corta cuando alguien se acerca, discusiones por cosas que no tienen sentido, y siempre está como si esperara problemas. Eso coincidía demasiado con lo que yo había notado. Así que no era paranoia. ¿Y tu mamá? Pregunté. Él hizo una mueca incómoda. Ella actúa como si todo estuviera bien, pero no lo está. Esa respuesta me dejó claro algo importante. Ella sabía en qué estaba metida, o al menos parte de ello, lo cual cambiaba la perspectiva. Ya no era solo alguien que tomó una mala decisión, estaba sosteniendo algo más complejo, algo que incluso ahora le pasaba factura, y justo cuando estaba procesando eso, él dijo algo que me hizo reaccionar. Si quieres saber más, hay una forma. Levanté la mirada de inmediato. ¿Cuál? Dudó un segundo, como si estuviera cruzando una línea invisible. Este fin de semana no van a estar en casa por unas horas. Dejó la frase en el aire, pero no hacía falta que la terminara. Entendí perfectamente lo que estaba sugiriendo, lo cual era una locura, pero también la mejor oportunidad que iba a tener. El problema era obvio: si algo salía mal, no solo arruinaba todo, también me metía en un problema mucho más serio del que ya estaba, y lo peor es que él lo sabía, porque añadió enseguida: no. Es buena idea, pero tú no pareces del tipo que se detiene. No respondí de inmediato, porque esta vez sí estaba dudando de verdad, no por miedo a ellos, sino porque esto ya no era solo observar o manipular. Esto era cruzar una línea real. Pero después de unos segundos, la decisión se tomó sola. Dime cuándo. Él soltó una risa corta, como si ya esperara esa respuesta, pero antes de decir nada, añadió algo más. Algo que hizo que todo esto se sintiera aún más pesado. Si entras, no es solo para mirar, vas a encontrar cosas que no vas a poder ignorar, y por alguna razón, esa advertencia no me hizo retroceder, me hizo querer saber aún más. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba, y aún así sentía que no estaba preparado, pero ya había cruzado demasiadas líneas como para echarme atrás ahora. Nos encontramos a unas calles de su casa y el ambiente era raro. No éramos amigos, ni aliados del todo, pero estábamos a punto de hacer algo que nos unía más de lo que cualquiera admitiría. Tienes 10 minutos, tal vez 15 si tienes suerte, dijo en voz baja mientras miraba hacia la esquina como asegurándose de que nadie nos viera. ¿Y tú? Pregunté. Yo me quedo vigilando. Si algo sale mal, te llamo. Asentí, aunque no estaba del todo tranquilo con depender de él, pero no tenía otra opción. Caminamos hasta la casa y cuando abrió la puerta con una llave que claramente no debería estar usando sin permiso, sentí ese momento de duda otra vez, ese instante en el que todavía podía dar media vuelta y fingir que nada de esto pasó, pero no lo hice. Entré. El interior era exactamente como lo imaginaba, ordenado, limpio, demasiado perfecto, como si cada cosa estuviera puesta para aparentar una vida sin fallas, lo cual ahora sabía que era mentira. Rápido, murmuró él antes de cerrar la puerta detrás de mí, y me moví directo hacia donde creía que podía encontrar algo útil, evitando hacer ruido, revisándolo justo, sin perder tiempo, pero a los pocos minutos me di cuenta de algo. No había nada obvio, nada que gritara aquí está la verdad, lo cual solo confirmaba que si había algo, estaba bien escondido, así que cambié de enfoque. En lugar de buscar lo evidente, empecé a fijarme en lo que no encajaba.
pequeños detalles, cosas fuera de lugar, y fue entonces cuando lo encontré, no en un lugar secreto, sino en algo tan simple como un cajón cerrado con llave en una habitación que claramente era de él, el amante. No era una caja fuerte ni nada sofisticado, pero ese tipo de detalle en una casa normal resaltaba demasiado. Intenté abrirlo sin éxito, lo cual me hizo perder tiempo valioso, y cuando ya estaba considerando rendirme, escuché el celular vibrar en mi bolsillo, un mensaje: apresúrate. Eso me puso en alerta, así que dejé el cajón y revisé rápido lo que pude encontrar alrededor: papeles, facturas, nada concluyente, hasta que vi una libreta, aparentemente común, pero con varias páginas arrancadas. La abrí y empecé a hojearla rápido. Al principio no había nada relevante, pero en una de las últimas páginas había anotaciones que no encajaban con el resto: nombres, fechas, lugares, y lo más importante, montos. No eran cantidades pequeñas, y estaban organizadas de forma demasiado meticulosa como para ser algo casual. No entendía completamente qué era, pero sí entendía que no era algo legal. Y en ese momento el celular vibró otra vez. Esta vez no fue un mensaje, fue una llamada, y al contestar, su voz sonó más tensa que nunca: sal ya. No sé por qué, pero volvieron antes. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Guardé la libreta como pude y salí de la habitación sin hacer ruido. El corazón me latía demasiado fuerte mientras cruzaba la casa. Cada paso parecía más ruidoso de lo que realmente era, y justo cuando llegué a la puerta, escuché algo que me heló la sangre: la cerradura girando desde afuera. Me quedé inmóvil un segundo que se sintió eterno, con la mano aún en la manija, calculando opciones a una velocidad absurda. Salir corriendo era imposible, esconderme sin conocer bien la casa era arriesgado, y quedarme ahí era básicamente entregarme. Así que hice lo único que tenía una mínima probabilidad de funcionar: retrocedí en silencio y me metí en la primera habitación que encontré, cerrando apenas lo suficiente para que no pareciera forzado. Apenas tuve tiempo de apartarme cuando la puerta principal se abrió y escuché sus voces: primero la de él, seca, molesta: te dije que no tardaríamos tanto; luego la de mi madre, más baja, tensa: solo quería terminar eso hoy. El tono entre ellos no era el de una pareja tranquila, era exactamente como él había descrito: cargado, incómodo, como si cualquier cosa pudiera detonar una discusión. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, tratando de no hacer el más mínimo ruido mientras sus pasos se acercaban por el pasillo, y en ese momento entendí lo mal que había calculado esto. No era solo el riesgo de que me encontraran, era que no tenía salida clara. Escuché como él se detenía cerca, demasiado cerca, y luego algo que me hizo tensarme aún más: el sonido de un cajón abriéndose bruscamente. ¿Quién tocó esto? Su voz cambió por completo. Ahora no era molestia, era alerta, peligrosa. Mi mente empezó a correr buscando una explicación, una distracción, cualquier cosa, pero antes de que pudiera pensar en algo útil, mi celular vibró en el bolsillo. Un error estúpido, básico, de los que no debería cometer, y aunque el sonido fue mínimo, en el silencio de la casa fue suficiente. ¿Escuchaste eso?, dijo él de inmediato. Los pasos cambiaron de dirección, acercándose justo hacia donde yo estaba, y por primera vez desde que empezó todo, sentí miedo real, no ese nerviosismo controlado de antes, sino la certeza de que si abría esa puerta, no iba a poder salir de esto fácilmente. Miré alrededor buscando algo que pudiera usar, pero no había nada útil, ningún escondite real, ninguna salida, y cuando la manija empezó a moverse lentamente, supe que ya no había forma de evitarlo. La puerta se abrió, y lo primero que vi fue su cara, mirándome directamente, con una expresión que no era sorpresa, era reconocimiento. Durante un segundo ninguno dijo nada, pero ese silencio no era confusión, era cálculo. Él me miraba como si estuviera encajando piezas demasiado rápido, y eso fue lo que me confirmó que mi abuela tenía razón. Este tipo no era alguien normal. Tú, empezó, dando un paso dentro de la habitación, cerrando la puerta detrás de él con calma, demasiada calma. No eres un ladrón. Tragué saliva, intentando no mostrar lo tenso que estaba. Te estás equivocando. No me dejó terminar. No, dijo seco, acercándose un poco más. Los ladrones no miran así. Tú viniste buscando algo específico. Su tono no era alto, pero tenía algo peor: control, y eso me puso en desventaja total, porque no estaba tratando con alguien impulsivo, estaba tratando con alguien que pensaba antes de actuar. Intenté mantenerme firme. Solo me equivoqué de casa. Él soltó una risa baja, sin humor. Ya viniste antes. No repitas mentiras malas. Eso me dejó sin margen, porque tenía razón, y antes de que pudiera pensar en otra cosa,
hizo algo que no esperaba, sacó mi celular del bolsillo de mi sudadera con un movimiento rápido y lo miró, revisando la pantalla como si buscara algo, luego volvió a mirarme, más serio, ¿quién eres? Esta vez no era una pregunta casual, era una exigencia, y ahí fue donde entendí que mentir ya no era suficiente, pero decir la verdad tampoco era una opción segura, así que hice lo único que me quedaba, devolver la presión, ¿y tú, qué escondes aquí? Su expresión cambió apenas, un gesto mínimo, pero suficiente para saber que había tocado algo, y por primera vez desde que entró, dudó, apenas un segundo, pero lo vi, y eso me dio una pequeña ventaja, no estás en posición de hacer preguntas, respondió, pero su tono ya no era tan firme como antes, así que insistí, entonces llama a la policía, y vemos quién tiene más problemas explicando cosas, eso fue arriesgado, demasiado, pero necesitaba romper su control, y funcionó, no como esperaba, pero funcionó, porque en lugar de reaccionar de forma agresiva, retrocedió medio paso y me observó con más atención, como si me estuviera reevaluando. No, tú no eres cualquiera, murmuró, más para sí mismo que para mí, y luego dijo algo que me heló completamente, te pareces demasiado a alguien que conozco. El aire se volvió pesado en ese instante, porque ambos sabíamos exactamente a quién se refería, y antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acercándose por el pasillo, esta vez no eran los de él, eran los de mí. Madre, y su voz sonó clara al otro lado de la puerta, ¿qué pasa ahí dentro? El tiempo se redujo a segundos, y por primera vez desde que empezó todo, no tenía control de la situación, él me sostuvo la mirada un instante más, como si estuviera tomando una decisión crítica, y luego hizo algo completamente inesperado, guardó mi celular, me señaló en silencio que no hablara y respondió hacia la puerta con un tono normal, casi molesto, nada, estaba buscando unas cosas, hubo una pausa, y la voz de mi madre volvió, más cercana, escuché ruido, él suspiró exageradamente, sí. Porque alguien movió mis cosas, luego revisó eso, su respuesta fue tan natural que por un momento hasta yo dudé de lo que estaba pasando, los pasos se quedaron ahí unos segundos más y después se alejaron. El peligro inmediato pasó, pero lo que quedaba dentro de esa habitación era incluso peor, porque ahora él sabía demasiado, y yo estaba completamente expuesto, cuando el silencio volvió. Cerró bien la puerta y se giró hacia mí, ya sin ninguna máscara, así que eres tú, no fue una pregunta. Fue una confirmación, y esta vez no intenté negarlo, no tenía sentido, así que solo lo miré sin decir nada, lo cual pareció bastarle, porque asintió levemente, debiste quedarte lejos, dijo en voz baja, sin enojo, pero con algo más peligroso, certeza, tú tampoco deberías estar tan tranquilo, respondí, intentando no perder terreno, y eso hizo que esbozara una media sonrisa, no lo estoy, pero sé manejar mis problemas. El mensaje era claro, yo era un problema más para él, uno que estaba evaluando cómo resolver, y eso me puso en alerta máxima, pero en lugar de actuar de inmediato, hizo algo que no esperaba otra vez, caminó hacia el cajón que había intentado abrir antes, lo desbloqueó sin prisa y sacó un sobre grueso, lo dejó sobre la mesa entre nosotros y dijo, si querías respuestas, aquí hay algunas, dudé un segundo, porque todo en esto gritaba que era una mala idea, pero ya estaba demasiado dentro, así que tomé el sobre y lo abrí, dentro había documentos, copias, fotos, y lo que vi no tenía nada que ver con lo que imaginaba, no era solo una relación secreta o algo personal, había registros, pagos, nombres repetidos, cosas que encajaban con lo que había visto en la libreta. Y eso me hizo levantar la mirada de inmediato. ¿Qué es esto?, pregunté. Él apoyó las manos en la mesa, mirándome fijamente, la razón por la que tu madre no podía quedarse contigo, y por la que tú no deberías estar aquí ahora mismo. Esa respuesta no aclaraba nada, pero lo empeoraba todo. Porque significaba que el abandono no solo fue una decisión emocional, fue parte de algo más grande, algo que ninguno de los dos estaba diciendo completamente, y antes de que pudiera exigir una explicación real, se acercó un poco más y dijo en voz baja, si sigues empujando esto, no solo te vas a meter conmigo, te vas a meter en problemas que no puedes manejar. El tono no era una amenaza vacía, era una advertencia seria, y por primera vez desde que empezó todo, dudé de verdad, no por miedo a él, sino por lo que podría haber detrás de todo esto, aunque esa duda no duraría mucho, porque justo en ese momento, la puerta volvió a abrirse, y esta vez, mi madre sí entró. La puerta se abrió más rápido de lo que esperaba y no tuve tiempo de reaccionar, ella se quedó en el marco unos segundos, mirándonos a los dos, primero a él, luego a mí, y ese momento fue raro, porque no gritó, no se alteró como uno imaginaría, solo se quedó en silencio,
como si su cabeza estuviera procesando algo que no quería aceptar. ¿Quién es?, preguntó al final, pero su voz no sonó firme, sonó insegura. Él respondió primero, con total normalidad: alguien que entró sin permiso, pero no. Apartó la mirada de mí, como si estuviera esperando ver qué hacía, y ahí entendí que me estaba dando una última oportunidad de decidir cómo iba a jugar esto. Así que respiré hondo y dije lo único que no podía retractar después: soy alguien que tú dejaste atrás. El silencio que siguió fue pesado, denso, y su expresión cambió por completo, como si esa frase hubiera desbloqueado algo que llevaba años evitando. Dio un paso hacia adelante, mirándome más de cerca, buscando rasgos, detalles, algo que confirmara lo que ya estaba empezando a sospechar. No, murmuró, pero no sonó como una negación real, sonó como miedo, lo cual me dio una sensación extraña, no satisfacción, algo más complicado, porque no era la reacción que imaginé durante años. No había desprecio, no había rechazo inmediato, había confusión, culpa, y eso me descolocó más de lo que esperaba, pero él intervino antes de que pudiera decir algo más. Esto no es el lugar para esto. Su tono volvió a ser firme, controlado, y por primera vez desde que ella entró, pareció recuperar el control de la situación. ¿De qué está hablando?, preguntó ella, mirándolo ahora a él, y ahí fue donde vi la grieta más clara hasta ahora, porque por un segundo, él dudó, mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que ella lo notara también. Nada que te incumba ahora, respondió, y eso fue un error, uno grande, porque la expresión de ella cambió de inmediato. Ya no era solo confusión, era desconfianza. No me hables así, dijo. Y el ambiente se tensó al instante. Los dos empezaron a mirarse de una forma que dejaba claro que esto no era nuevo, que esa dinámica ya existía desde antes, y yo estaba justo en medio, viendo cómo todo lo que había sospechado empezaba a romperse sin que yo hiciera nada. Él dio un paso hacia ella: te dije que no volvieras temprano, y eso encendió algo. ¿Y desde cuándo tengo que avisarte?, respondió ella. El tono subió apenas, pero lo suficiente para que la discusión comenzara a tomar forma. Y en ese momento entendí algo importante: no necesitaba hacer nada más, no ahí, no ahora, porque lo que había entre ellos ya estaba al límite. Solo necesitaba un empujón, y ya lo había dado sin planearlo. Di un paso atrás lentamente, sin que ninguno de los dos me prestara atención, demasiado enfocados en su propio conflicto, y sin hacer ruido. Salí de la habitación, luego de la casa. El corazón me latía fuerte mientras caminaba sin mirar atrás, porque sabía que si me quedaba un segundo más, todo podía cambiar. Y cuando por fin estuve lo suficientemente lejos, me detuve y respiré hondo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor: una grieta real, visible, lista para romperse, y esta vez no iba a necesitar forzarla demasiado. Los días siguientes no hice movimientos bruscos, y eso fue intencional, porque después de lo que pasó en esa casa entendí que no necesitaba acelerar nada. La tensión ya estaba ahí, creciendo sola. Así que me limité a observar y a intervenir solo cuando era necesario. En el colegio, él ya no me evitaba, pero tampoco actuaba como antes. Ahora había una especie de acuerdo silencioso entre nosotros, uno incómodo, donde ninguno decía demasiado, pero ambos sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Se están matando entre ellos, me dijo un día sin rodeos mientras caminábamos después de clases. No sonaba sorprendido, sonaba cansado. ¿Y tú?, le pregunté. Él se encogió de hombros. Yo solo veo cómo todo se va a la mierda. Esa respuesta me pegó más de lo que esperaba, porque en el fondo sabía que lo estaba arrastrando a algo que no eligió, pero ya no podía detenerme, no después de haber llegado tan lejos. Así que seguí: pequeñas cosas, comentarios sueltos, preguntas que dejaban dudas, situaciones que hacían que él repitiera lo que escuchaba en casa sin darse cuenta, y poco a poco, todo empezó a encajar exactamente como había previsto, o eso creía, porque también cometí errores. Uno en particular: dejé que mi enojo se colara más de la cuenta en una conversación, insinué más de lo necesario, y eso hizo que él empezara a sospechar no solo de su padre, sino también de su madre, lo cual no era parte del plan inicial, pero ya no podía corregirlo, y como resultado, las discusiones en su casa empeoraron, no solo entre ellos, sino también con él en medio. Lo que antes era tensión ahora eran gritos, reproches, acusaciones indirectas, y todo sin que yo tuviera que estar presente. Un día incluso me dijo algo que confirmó que todo estaba cayendo por su propio peso: creo que él piensa que ella le está ocultando algo otra vez. Esa frase fue clave, porque significaba que la desconfianza ya no necesitaba mi ayuda, ya estaba instalada, creciendo sola, y fue en ese momento cuando decidí detenerme, no por culpa,
sino porque entendí que seguir empujando podía arruinar el resultado. Ya no se trataba de cuánto daño podía causar, sino de cuándo retirarme para que el daño fuera irreversible. Así que lo hice, me alejé poco a poco, dejé de aparecer, de preguntar, de insinuar, y observé desde fuera cómo todo seguía deteriorándose sin mi intervención, hasta que finalmente llegó el punto en el que ya no había vuelta atrás. Me enteré por él, semanas después, cuando nos encontramos. Por casualidad, y me dijo, sin emoción alguna, se acabó, ya no están juntos. No había drama en su voz, no había alivio tampoco, solo un vacío raro, como si todo hubiera terminado sin realmente resolverse. Y en ese momento entendí que eso era exactamente lo que había buscado desde el principio, no destruirlos de golpe, sino dejar que se destruyeran solos. Pero lo que no esperaba era lo que dijo después, mirándome fijamente, como si ya hubiera conectado todas las piezas. Tú tuviste algo que ver en esto, ¿verdad? No respondí de inmediato, porque cualquier respuesta en ese momento iba a cambiar algo entre nosotros, y aunque nunca fuimos amigos, tampoco quería convertirlo en alguien que me viera como un enemigo directo. Así que opté por algo simple, no hice nada que no estuviera ya ahí. Él me sostuvo la mirada unos segundos, como si estuviera decidiendo si creerme o no, y al final soltó un suspiro, mirando hacia otro lado. Sí, supongo que esto iba a pasar tarde o temprano. No sonó convencido, pero tampoco siguió insistiendo, y eso fue suficiente, porque en el fondo ambos sabíamos la verdad, aunque ninguno la dijera completa. El silencio que siguió no fue incómodo, fue extraño, como si estuviéramos cerrando algo sin necesidad de palabras. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó después, y por primera vez en mucho tiempo, no tuve una respuesta clara, porque durante años todo giró en torno a esto, a entender, a acercarme, a romper algo que parecía intocable, pero ahora que ya estaba hecho, no quedaba mucho más. Nada, respondí al final, y fue la verdad, no había más que hacer. Él asintió levemente, como si entendiera más de lo que decía, y antes de irse añadió, aún así, no creo que esto te haya hecho sentir mejor. Me quedé pensando en eso después de que se fue, porque quería decir que sí, que todo esto había valido la pena, que finalmente había cerrado algo, pero no era tan simple. No sentía alivio completo, tampoco culpa, era algo intermedio, más cercano a haber soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Esa misma tarde pasé por la casa una última vez, no me acerqué demasiado, solo lo suficiente para verla desde lejos. Ya no había esa imagen de familia perfecta. La casa se sentía vacía incluso desde fuera, como si todo lo que sostenía esa fachada hubiera desaparecido, y en ese momento entendí algo que me costó años aceptar. Ella tomó una decisión, y vivió con las consecuencias. Igual que yo, la diferencia es que yo elegí qué hacer con lo que me dejó, y eso era lo único que realmente estaba bajo mi control, así que me fui sin mirar atrás, no porque ya no importara, sino porque ya no tenía poder sobre mí, y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.